Muy buenos días a todos. Algunos hermanos ya empezaron a tomarse en serio el verano, están de vacaciones. Se acerca la fecha de nuestro campamento. El huracán se desvió, ya no viene directo a Nuevo León, ¿verdad? Como quiera parece que nos va a tocar algo de lluvias, pero nuestro campamento está a salvo todavía. Ya queda muy poco tiempo para saldar los que todavía tenemos pagos pendientes. Yo hoy voy a pagar, todavía tengo pendiente. Pero ya es un hecho que nos vamos al campamento. Entonces ya nada más hace falta hacer lo que la Biblia dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y todos los que dijimos que íbamos a ir, pues es hora de demostrarlo, ¿verdad? De saldar lo que quede pendiente y alistarnos. Entonces por ahí en el grupo de miembros, y no lo hacemos público en nuestras redes sociales pues para no dar información de más de dónde vamos a estar, ¿verdad? Pero pues ahí vamos a pasar unas recomendaciones de qué cosas debes llevarte al campamento. Sobre todo si te vas a meter a la alberca. Y es en estas fechas donde vemos los que están pendientes de bautizarse, pues aprovechamos porque ahí va a haber agua. Entonces, hay que tomar en cuenta ciertas cosas de la vestimenta, reglas que nos ponen ahí para entrar a la alberca, de lo que te puedes llevar, de botanas y snacks que tú quieras, hielera, todo eso es permitido y hay que prepararnos porque ya se acerca nuestro campamento. Y por efectos del día de hoy es el Día del Señor, es un día, uno de cada 7 que separamos, donde no hacemos lo que normalmente hacemos, lo separamos para venir a edificarnos unos a otros, venir a servir, venir a estudiar juntos de la palabra de Dios. Y como lo comenté la semana pasada, y vamos a entrar a un nuevo subtema. Estamos todavía estudiando la serie para la gloria de Dios, pero a partir de hoy vamos a empezar a estudiar sobre el trabajo. Así que vamos a ver el trabajo parte 1, porque al hablar del trabajo en el cristiano, es muy importante que entendamos de qué se trata, porque hay mucha problemática en el trabajo. Si tú analizas con detalle, en el trabajo pasan, creo yo, varios de los peores errores en el cristianismo, sobre todo el adulterio. Es con alguien del trabajo, según las estadísticas a las que he tenido acceso, los adulterios se hacen con alguien del trabajo, alguien con quien estuviste conviviendo mucho tiempo, alguien con quien fuiste desarrollando cierta confianza, una amistad, y luego avanzan a más intimidad emocional, y luego terminan, entre comillas, confundidos por lo que sienten. Entonces, es en el trabajo también donde se evalúa cómo es una persona, y de eso vamos a empezar a hablar hoy. Porque la parte del trabajo en la vida del cristiano, dado que invertimos mucho tiempo en el trabajo, nuestros días, el tiempo que estamos despiertos, prácticamente la mayor parte está en lo que hacemos en el trabajo. Entonces es fundamental que si vamos a estudiar cómo debemos glorificar a Dios, tenemos que profundizar en los temas del trabajo. Porque también en el trabajo es donde muchos obtienen identidad. Erróneamente se identifican según el trabajo que tienen. Y eso no debe pasar entre los cristianos. Por eso les he dicho en distintas ocasiones, tú eres un cristiano que trabaja, ¿verdad? No eres el puesto que tienes en tu trabajo, para bien o para mal. Tú eres un cristiano que va a trabajar y tenemos que entender de qué se trata. Entonces hoy vamos a empezar a estudiar sobre el trabajo y nos vamos a enfocar en la parte inicial. ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre el trabajo? ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros en el trabajo para poder saber qué debemos hacer para glorificar a Dios? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te agradecemos por tus misericordias, te agradecemos porque a pesar de nuestros errores, nuestros tropiezos, nuestras infidelidades, la palabra afirma que tú permaneces fiel y así lo hemos confirmado. Si no fuera por tu fidelidad, Señor, estaríamos extraviados. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros no nos abandona, no se cansa de nosotros, no se desespera o se frustra porque está trabajando en nuestras vidas. Por eso te pedimos que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos haga entender, nos persuada de lo que estamos estudiando, Señor, y nos permita saber cómo aplicarlo para que no quede solo en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a estudiar juntos para que podamos glorificarte en nuestro trabajo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora cuando hablamos del trabajo,
hay muchos y distintos sentidos. Cuando dicen vengo del trabajo, tengo un trabajo que hacer, o hay mucho trabajo en el día, pues hay distintas formas de entender la palabra trabajo en nuestro idioma. Así que quiero enfocarla primero a qué me refiero cuando hablo del trabajo. La Real Academia Española también da distintas definiciones, pero esta es la que estamos tomando. La Real Academia Española dice trabajo, ocupación retribuida. Ocupación retribuida. Otros diccionarios dice actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia por lo que tiene que trabajar para vivir. Otro dice conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Entonces, para poner la base, cuando hablo de trabajo, y en esta serie que voy a estar hablando del trabajo, me refiero a esa ocupación que tú tienes, por medio de la cual obtienes los ingresos y los medios necesarios para vivir. Y creo que los que estamos aquí, la mayoría, trabajamos, ¿verdad? Vivimos en un sistema capitalista. El trabajo implica que tú tienes la capacidad de ofrecer algo a la sociedad, algo que la sociedad valora, algo que la sociedad necesita. Y al momento en que tú prestas eso, ellos a cambio te dan dinero o te dan bienes. En un sistema capitalista tú tienes que encontrar la forma de aportar valor a la sociedad y que sea valorada por la sociedad de manera que te den dinero. Y hay muchos tipos de trabajo, sobre todo a raíz de la pandemia se diversificó mucho, ¿verdad? Pero prácticamente ofreces un producto u ofreces un servicio. Ya sea que tú mismo seas tu propio jefe o trabajes para alguien más, todos los intercambios que hacemos es de productos o servicios. Un producto es algo que tú construyes, le tomas materia prima, le aplicas procesos, la transformas y entregas un producto, pides dinero a cambio. O no trabajas con productos, o son intangibles. Por ejemplo, yo me dedico al software y nadie puede tocar el software que yo hago. Yo presto un servicio. Hay un producto de por medio, pero es intangible. Cae en la categoría de servicios. Y por ese servicio que yo doy, recibo a cambio un pago, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese trabajo, de esa actividad por la cual obtenemos los medios para vivir, muchos invierten más de 18 años de su vida en prepararse para poder tener un trabajo, ¿verdad? 18 años como mínimo, si quieres llegar, por ejemplo, a la universidad. Y después de que ya invertiste como mínimo 18 años para tener una profesión, un título que avale que tú tienes las capacidades mínimas indispensables para desempeñarte, luego vas a trabajar toda tu vida, ¿verdad? La mayor parte de tus días se los vas a dedicar al trabajo. Le vas a invertir a todos los días laborales la mayor cantidad de horas se le inviertes al trabajo. Y a excepción del día de descanso, estás más tiempo en el trabajo que con tu familia, ¿verdad? Entonces, si tú quieres conocer a una persona, conoces a una persona por primera vez, quieres darte una idea de cómo es esa persona, una de las preguntas más útiles para eso es preguntarle a qué te dedicas. Porque si esa persona te dice, soy doctor, soy abogado, trabajo en una maquiladora, soy contratista, soy vendedor, soy secretaria, etcétera, etcétera, te da una idea de cómo es esa persona. Por ejemplo, si tú piensas, alguien te dice, soy doctor, ¿qué piensas de un doctor? Pues que no tiene vida. Se la pasa atendiendo gente, ¿verdad? No importa qué hora sea, tiene que ir a cumplir su responsabilidad. Ok, ¿qué piensas de alguien que dice, soy vendedor? Hay ciertos perfiles, ¿verdad? Un vendedor normalmente no es una persona seria. Un vendedor habla hasta por los codos normalmente, ¿verdad? Y no tiene ninguna dificultad en relacionarse con otras personas. Y sea lo que sea que están hablando, siempre llega al punto en que te vende algo. Entonces ya con el tiempo, y no quiero ofender a nadie, pero ya con el tiempo, y también aclaro que hay vendedores muy respetables, conforme pasa el tiempo aprendes que no se confía en un vendedor. Porque no sabes si lo que te dice es de buena intención o te quiere vender algo, ¿verdad? Les conté cuando yo fui a comprarme unas botas, íbamos a tener un evento aquí en la iglesia del Día de la Revolución y queríamos venir ad hoc. Y yo dije, yo tengo que conseguir mis botas picudas, vaqueras. Y me dijeron, allá había un tianguis, pues no les iba a comprar nuevas nomás para usarla ese día, ¿verdad? Entonces dije, ahí hay un tianguis y el señor vende botas, voy y le digo, oye, me gustan estas, ¿de qué talla son? Y el señor me dice, ¿de qué talla eres?
Le digo, 7,5. Esas son de 7,5. Ok. Cometí el error de comprarlas sin probármelas. Y me las llevo a mi casa. Cuando me las pongo, hombre, era como dicen, del 14,5, ¿verdad? Me sobraba tanto así de hueco en la bota. Bueno, pues periódico, ¿verdad? Eso es una técnica muy vieja. Le echas periódico y ya te queda. Pero te das cuenta que ese señor no es confiable. No estaba tratando de beneficiarme, estaba tratando de vender esas botas que no se le venden. Y como sabe que nadie calza de ese número que tiene ahí, tiene que mentirme con tal de vendérmelas. Entonces tú, sabiendo la profesión de alguien, puedes darte una idea general, probablemente equivocada, pero un panorama general de cómo es esa persona, ¿verdad? Según a lo que se dedica. Y por eso algunos toman su identidad de su trabajo. Este es un error muy común. Yo lo experimenté también, por eso lo entiendo bien. Cuando tú le preguntas a alguien a qué te dedicas, algunos te lo dicen felices de la vida, decirse a qué se dedican, perdón. Algunos ni siquiera tienes que preguntarle a qué se dedican, ellos te dicen a qué se dedican. Hay otros que prefieren evitar el tema y no hablan de su trabajo o de lo que ellos hacen en su trabajo. Y con el tiempo entiendes por qué. Yo me acuerdo que mi primer trabajo formal tenía yo 19 años, recién cristiano. Y había trabajado con un familiar y cosas así, pero no nada de que te dan de alta en el seguro y esas cosas. Mi primer trabajo formal, y yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, era en limpieza. Yo conocí a un señor que tenía una empresa de software. Yo estaba estudiando en ese entonces la universidad, con especialidad en software, y yo dije, bueno, quiero trabajo donde ese señor está. Y ese señor iba a la iglesia donde yo iba. Y me dijeron, de seguro, si le pides trabajo, te va a dar trabajo. Para empezar, eres cristiano. Y siempre se ocupa un estorbante, ¿verdad? De un ayudante. Siempre se ocupa un estorbante. Alguien que no sabe nada, pero le pides que haga cosas, normalmente lo que nadie quiere hacer, y él lo va a hacer porque está aprendiendo. Y ahí aprovecha para aprender cómo funciona un negocio. Entonces yo pensé, de hecho, yo leí que Bill Gates, no sé si esa historia es real, yo había leído que Bill Gates, su primer trabajo que tuvo era limpiar oficinas. Y con tal de estar cerca de las computadoras. Después todo parece indicar que eso es falso, ¿verdad? Pero yo me la creí. Y cuando le dije a este señor, que era uno de los dueños, oiga, déme oportunidad de trabajar en su empresa, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar ahí y aprender. Me dijo, claro que sí, preséntate el siguiente lunes a trabajar. Bueno, ¿cómo vas a trabajar en una oficina? Pues no vas en shorts, ¿verdad? No vas así todo sin arreglar. Me arreglé, mi corbata, bien presentable, zapatos incómodos pero presentables. Llego el primer día y cuando me ve este señor suelta la carcajada. Ja, 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 ja. Y me dice, ay, Hernán. Bueno, ya estás aquí. ¿Ves esa escoba que está ahí? Bueno, toma esa escoba y te pones a barrer toda esta área. Y cuando acabes, había unas oficinas, era una bodega muy grande, había oficinas adentro y era pues de cemento, ¿verdad? Tú podías subirte al techo. Me dijo, ahora vamos a esta escalera, quiero que veamos el techo. Y me muestra algo abandonado, o sea, era un mugrero ahí lleno de tierra y me dijo, vas a limpiar aquí. Y ese es tu trabajo el día de hoy. Y eso es lo que vas a estar haciendo. Y te vamos a pagar por quincena, me pagaban muy poquito. Dicen, pero es para que empieces. Ok, es el primer día con corbata y todo. Me remangué la camisa y ahí andaba en el techo barriendo y quitando polvo y escombro que tenían ahí. Terminé todo mugroso, pero estaba contento porque tenía un trabajo. El asunto es que mis compañeros de la universidad hablaban mucho de sus trabajos, porque ellos tenían un muy buen trabajo, donde estaban aprendiendo cosas que les servían para su carrera y les pagaban muy bien. Entonces, ¿tú crees que yo hablaba de mi trabajo? No, yo evitaba el tema por completo. Yo no quisiera estar ahí en el momento en que preguntaran, ¿y tú qué estás trabajando? Estaba dispuesto a decir que yo no trabajaba, con tal de no meterme en esos temas, de que aparte que no tiene que ver con mi carrera, tiene que ver con limpiar, y luego me pagaban muy poco, yo no quería hablar de eso. Pero mis compañeros sí hablaban mucho de dónde estaban, porque hablaban de empresas muy importantes. Yo pude entrar a la empresa tal, que pude entrar a esta empresa. No, es que mi papá tiene un amigo que es vecino del primo, del cuñado, del dueño, y me dejó entrar. Y ya no tenía a nadie, absolutamente a nadie, ¿verdad? Entonces todos los días
Obviamente ya no me volví a ir en corbata, ni con camisa, ni con zapatos. Ya me fui ad hoc a mis actividades. Me ponía a limpiar. El asunto es que tienes un trabajo. Y ya sea que te sientas orgulloso o no, tienes una responsabilidad. Primera de Corintios 10, 31 al 33. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Por eso, no se trataba, obviamente yo no lo entendía todavía, pero no se trata de si estás a gusto en tu trabajo o no. Si es gratificante contarle a otros de qué trabajas o cuánto ganas. Se trata de que es un trabajo y ahí tienes que glorificar a Dios. Hay muchas personas que dicen, pues yo soy gerente y erróneamente piensan que cuando salen de la empresa todos deben de tratarlo igual como lo tratan en la empresa. Hay empresas donde tienes privilegios, ¿verdad? Según el puesto que tú tengas. Conforme vas avanzando en la escala, en la jerarquía de autoridad, te dan beneficios. Cuando entras y pues no eres más que uno más ahí en la empresa, pues estaciones de donde puedas y si alcanzas. Y si no, pues ni modo. Pero empiezas a avanzar en los escalones y ya tienes un cajón reservado para ti, ¿verdad? Si estás abajo en la jerarquía, pues estás ahí junto con todos, pero conforme avanzas tienes o un cubículo y luego tienes una oficina chiquita y luego una oficina más grande. Y la empresa te da carro. Y entonces empieza a hacer las distinciones muy claras entre los distintos escalones en la jerarquía de autoridad en las empresas. Y algunos, tristemente, cuando salen de su horario laboral y andan en la calle y van a un restaurante, están esperando que los traten igual. Y yo lo he visto, cuando el mesero se tarda en traer la comida, están dispuestos a hacer un escándalo, porque no fueron atendidos como ellos consideran que merecen ser atendidos, porque usan el trato que le dan en su empresa como un estándar de cómo lo debe tratar todo el mundo. Y es muy común escucharlos decir, que tú no sabes que yo soy gerente de la empresa tal, tú no sabes que yo soy un directivo muy importante. Pero entiendo que el mundo haga eso, pero lo he visto en los cristianos. ¿Por qué un cristiano ha tomado su identidad del puesto que tiene en su trabajo? Ya sea que esté elevándose a sí mismo pensando que es muy importante, o como mencionaba en mi caso, ocultando al máximo su trabajo porque le resulta vergonzoso. No se entiende entonces desde la perspectiva bíblica qué es el trabajo o para qué es. Claro que tiene que ver con obtener el sustento. Pero el trabajo es parte del diseño original. Pocas cosas quedaron del diseño original y sobre todo intactas, ¿verdad? Todo fue manchado, pero tenemos ciertas probadas del diseño original. Por ejemplo, Jesús nos dice que una mujer cuando va a dar a luz, ¿verdad? Tiene dolores de parto muy fuertes, pero se le olvida y está feliz cuando su hijo nace. Es parte del diseño original, esa experiencia de ver al hijo que diste a luz, que Dios te concedió tener, como Eva dijo, por voluntad de Dios he concebido varón. Reconoces el milagro de la vida, a pesar de que haya sufrido mucho, los 9 meses y fue muy complicado y estuvieron postradas en cama. Cuando tienen a su bebé en brazos, se les olvida y son felices. Es una pequeña probada del diseño original. Bueno, el trabajo también es parte del diseño original. Manchado por la rebelión de Adán y Eva, sí, pero ahí hay cosas importantes en el trabajo que todo cristiano debe comprender porque es parte del diseño inicial. Por eso vamos a Génesis 2, versículo 4 al 9. Génesis 2 dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego brincamos al versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí está. Recién creado, no recién nacido porque no nació, ¿verdad? Recién creado Adán, lo primero que lo pueden hacer es ¿qué? Trabajar. Entonces, pregunta, ¿Adán tenía que trabajar para obtener el alimento? No, fíjate lo que dice, Dios plantó en Edén, no en toda la tierra. En Edén, toda clase de árboles frutales, con frutos buenos para comer y atractivos para la vista. Es Dios quien hace que todo lo que está en el Edén crezca y esté ya con fruto. Crea a Adán y dice, aquí está para que tú cuides el jardín y lo cultives. Trabajo, ¿verdad? Primera actividad que tiene que hacer Adán, trabajo. Segunda actividad, porque le da otro trabajito más. Génesis 2, 19 al 20. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Otro trabajo más, la primera referencia bíblica a la ciencia. Hay una ciencia que se encarga de clasificar a los animales según sus características y eso se llama taxonomía. Y la tarea que le asigna a Adán, además de cuidar y cultivar el Edén, es hacer taxonomía, clasificar a los animales, ponles un nombre. Entonces, es por medio de ese trabajo que Adán se da cuenta que está solo, ¿verdad? Que no hay ningún otro como él. Y Dios tenía un propósito en ese trabajo particular, pero también en el trabajo de cultivar y cuidar el Edén. Aún no existía Eva y Adán ya tiene trabajo. Recién creado se le asigna cuidar y cultivar y hacer ciencia, está clasificando a los animales. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Para qué? Si hoy yo te pregunto, ¿para qué trabajas? Digo, es un potente motivador la necesidad de tener dinero, ¿verdad? Me ha tocado hablar con mi equipo de trabajo muchas veces cuando ya los veo cansados. Recuerda por qué vienes a trabajar. Y jugando con ellos les digo, vienes a trabajar porque eres pobre, ¿verdad? Somos pobres. Si tuviéramos un recurso ilimitado no estaríamos aquí trabajando haciendo esto, pero como necesitamos el dinero, tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces cuando las cosas se ponen difíciles o se sienten ya cansados, siempre les recuerdo, recuerda por qué estás aquí. Y me acuerdo que vi un meme, una imagen que decía que nada como una buena deuda para valorar el trabajo que tienes. ¿Sí me explico? Cuando tienes que pagar cosas de a fuerza, por más feo que esté tu trabajo, sabes que hay que ir a trabajar, ¿verdad? Y agradeces a Dios que puedes tener dinero para pagar la deuda por medio del trabajo que haces. Pero la pregunta es, ¿para qué trabajaba Adán? ¿Para qué? Ahí estaban los árboles ya, ¿verdad? Si Dios está ahí contigo, ¿tú crees que iba a haber escasez? No. ¿Tú crees que iba a pasar hambre? No. ¿Tú crees que tenía que mantener a su mujer? Todavía no era creada. Ni a los huercos, como dicen. ¿Por qué trabaja Adán? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Génesis 1, 26 al 30. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Ok,
Adán tiene trabajo. El propósito de ese trabajo es cumplir con el mandato que se le encomienda, dominar sobre todo lo que hay en la tierra. Obviamente Dios queda excluido, ¿verdad? Pero sabemos que el que gobierna sobre todas las cosas es Dios, ¿verdad? Pero le encarga a Adán y a su mujer que ellos dominen sobre las aves, sobre los peces. ¿Qué significaba dominar? Gobernar, administrar. Pero fíjate bien, Dios delega lo que Él hace a estos humanos para que ellos lo hagan. Y a Adán, para que cumpla con esto, se le da trabajo. De manera que por medio del trabajo, ellos cumplían lo de administrar todo lo que Dios había puesto en la tierra. De manera que al momento en que ellos están administrando correctamente lo que hay en la tierra, quienes los viera a ellos, porque también ahí hay seres celestiales, ¿verdad? Quienes los vieran a ellos estarían glorificando a Dios, porque esa es la tarea que Dios hace. Por eso, en última instancia, el fin de todo ser humano es glorificar a Dios. ¿Y por medio de qué lo iban a glorificar a Adán y Eva? El trabajo. No trabajaba para poder existir o para poder vivir, porque ahí está Dios. El trabajo es para glorificar a Dios, es el medio por el cual glorificarían a Dios. Y eso no ha cambiado, aunque a los cristianos se nos olvida. Hay cristianos que piensan que la vida cristiana y el trabajo son cosas separadas e independientes que no tienen por qué juntarse. Y en cierta forma pueden tener razón. Cuando la empresa te dice está prohibido de hablar temas de religión, bueno, no vas a poder hablar de nada de eso en la empresa. Y parece que realmente son cosas que no tienen, que no hay nada que ver entre lo que haces de tu vida cristiana y lo que haces en el trabajo. Pero bíblicamente hablando, el propósito de Dios para Adán y el trabajo que le da es que glorifique a Dios. Entonces, todos los cristianos, cuando vamos a trabajar, estamos haciendo lo que en el diseño original debías hacer, glorificar a Dios por medio del trabajo que tienes. Ahora, lamentablemente, por medio de la rebelión de Adán y Eva, se le dice a Adán, con el sudor de tu frente vas a obtener el pan. Vas a trabajar la tierra y va a dar fruto, pero también te va a dar espinos. O sea, no vas a ser tan efectivo. Del trabajo que tú le inviertes, parte de ese trabajo se va a desperdiciar en frutos que no necesitas, que te estorban y que te provocan dolor, como espinas, que dice ahí en Génesis 3. Entonces, el trabajo en sí mismo no es una maldición. Cuando Adán y Eva deciden separarse de Dios, la consecuencia de ser privados de los atributos de Dios es esa maldad. Ahora trabajamos y el fruto de nuestro trabajo no es 100% proporcional a lo que trabajamos. Hay pérdidas, cosas que no nos sirven, frutos que no queremos, de manera que tenemos que trabajar más y más duro. Pero en el diseño original, el trabajo no es para que vivas. De hecho, la Biblia dice, Jesús le enseñó a sus discípulos, no te preocupes por qué has de comer y dónde vas a vivir. Porque dice, su Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Si alimenta a las aves y viste a las flores, cuanto más a ustedes. Entonces, sabemos que en última instancia el cristiano no trabaja para vivir, porque Dios es quien nos sostiene. Es el medio por el cual voy a cumplir lo que Dios me ha mandado hacer. Hombre, como proveedor, tengo la orden de parte de Dios de proveer y el trabajo es un medio, pero el trabajo no es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Entonces hay que redirigir los enfoques. Porque cuando decimos, bueno, es que yo tengo que vivir, por eso voy a trabajar. Tú conectas la idea, poder vivir y trabajo, y a Dios lo dejas fuera. Y por eso es común decir, bueno, por mi trabajo ya no le puedo servir a Dios, porque tengo que vivir. No, mi hermano, eso es un error. Dios es quien te sostiene, ¿verdad? Y Dios quiere que por medio de un trabajo obtengas lo que Él tiene para ti. Pero tú no dependes del trabajo, dependes de Dios. Y cuando no entiendes eso, bueno, Dios trata con tu vida de maneras muy difíciles y complicadas, enseñándote que el trabajo no te sostiene. Y por eso a veces te lo quita. Permite que te equivoques,
quedas despedido, hay situaciones en la empresa, no hay trabajo y no consigues, y te preguntas ¿por qué? Porque el trabajo para ti es un ídolo. Has hecho del trabajo tu proveedor, cuando la Biblia afirma que nuestro proveedor es Dios. Entonces, Adán fue provisto de los medios necesarios para glorificar a Dios. Y otra pregunta, que a lo mejor ustedes ya la saben, pero siempre la menciono porque sé que hay personas que nos escuchan y a veces van empezando en el cristianismo o no saben nada del cristianismo y surge esta pregunta. Si Dios acaba de crear a Adán y le encarga cultivar y proteger y guardar el Edén, ¿sabía Adán eso? ¿Quién le enseñó eso? ¿Qué responderías? Yo siempre cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo les regreso otra pregunta y les digo, bueno, ¿Adán tenía ombligo? Y casi todos se extrañan de esa pregunta. Dicen, pues claro que sí, todos tenemos ombligo. Sí, pero ¿por qué tienes ombligo? Pues porque ahí estaba el cordón umbilical. ¿Y para qué es el cordón umbilical? Pues para que el bebé pueda recibir los nutrientes que necesita de la madre. Digo, bueno, ¿y quién es la madre de Adán? Y es donde caen en cuenta que no había mamá. No estuvo en el vientre de una mujer. Por consecuencia, no tiene ombligo. ¿Verdad? ¿Cuántos años tenía Adán cuando nació? Pues 0. Acaba de nacer. Dice, no, espérame, no nació. ¿Verdad? Adán no nació. Fue creado. ¿Y cómo sabía caminar? Le digo, deja tú. ¿Cómo le entendió a Dios lo que le estaba diciendo? Si tú le hablas a un bebé no vas a entender nada de lo que le dices. Entonces, ¿cómo pudo Adán entender? Pues precisamente ese es el punto. Dios crea a Adán y le encarga tareas y le da dominio sobre todas las cosas. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó que iba a ser como un bebé recién nacido que no sabe nada? No, Dios lo creó con todo lo necesario para cumplir con esas tareas, ¿verdad? Porque sería un error de parte de Dios decir, a ver, Adán, ahora sí, hazte cargo del Edén, y dice, pues se me olvida que no sabes nada porque acabas de ser creado. No, le da todo lo que necesita para que desempeñe lo que se le encarga. Ok, entonces si lo pone a cuidar y a cultivar y dice que tiene que dominar, Adán ya tiene la información, la madurez y la preparación para hacer eso. Por eso, cuando hablamos de Adán, concluimos que Adán era un hombre maduro, físicamente hablando. No era un bebé que tuvo que ir creciendo, estaba desarrollado completamente, de manera que pudiera cumplir con lo que se encomendó. Por eso, cuando Dios le informa a Adán, esta es tu tarea, ya le dio las capacidades necesarias para que pueda desempeñar eso. Así fue creado, ¿verdad? Por eso decimos que Adán tenía vocación. ¿Se acuerdan de la palabra vocación? Vocación tiene que ver con una palabra en latín, ¿verdad? Que se traduce como llamado, un llamado de parte de Dios para hacer algo en particular. Y en nuestro contexto se pierde por completo esa parte teológica del significado de la palabra. Y le llamamos vocación a las aptitudes que tú tengas para hacer algo. Pero cuando hablamos de vocación y vemos al cristiano, hay dos grandes decisiones que impactan gravemente la vida de un cristiano. Una de ellas es de qué va a vivir y la otra es si se va a casar o no se va a casar. ¿De qué vas a vivir? Tiene que ver con toda la preparación que requiere y luego dedicarte a eso el resto de tus días. ¿Y te vas a casar o no te vas a casar? Si te vas a casar, eso implica que allí hay un pacto de muerte, un pacto de sangre. Te casas y no te puedes separar hasta que la muerte te lo impida. Son dos decisiones fundamentales en la vida de toda persona, sea cristiano o no, pero sobre todo en los cristianos. Y me sorprende mucho ver que las personas toman decisiones en esos dos temas como si fuese cualquier cosa, a cómo se sientan o como les gusta ahorita. Sobre todo los jóvenes. ¿Por qué vas a estudiar lo que vas a estudiar? No sé, mis amigos están ahí. Pues siento que me gusta y es más, si oye chido que diga licenciado Hernán Valdés. Por eso voy a estudiar una licenciatura. No, date cuenta del impacto que hay en tu vida.
tienes que escoger muy bien de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir, porque lo vas a hacer toda tu vida, sobre todo si tomas el perfil bíblico de la hombría. Yo me acuerdo mucho, y se los he dicho también, mi papá todas las mañanas me decía, piensa muy bien qué vas a estudiar, porque cuando te levantes en las mañanas y piensas en que vas a hacer algo que no te gusta, tendrás que ir obligado todos los días a hacerlo. En cambio, si te levantas por la mañana pensando que vas a hacer algo que te gusta, aunque es tu obligación, no lo sentirás así. Es algo que vas a disfrutar. Y él me lo decía porque su papá lo obligó a estudiar arquitectura y él no quería. Pero como era muy demandado en sus tiempos, mi abuelo le dijo, ahí es donde te va a ir mejor, ahí vas a estudiar. Y pues estudió eso. Pero jamás fue feliz ejerciéndolo. Y cada que era hora de levantarnos, yo tenía que ir a la escuela y ir al trabajo, se le veía la cara de frustración. Decía, Hernán, escoge muy bien lo que vas a estudiar, para que no tengas que hacer lo que yo tengo que hacer. Y eso me marcó, ¿verdad? Pero veo que hay personas que se pueden a trabajar de lo que sea, o estudian lo que sea, porque piensan al cabo que nomás es para conseguir lo que necesito. O tengo que estudiar porque mis papás me dicen que tengo que estudiar. O voy a trabajar, pero pues de lo que sea. Lo importante es sacar dinero. No. Porque si tomas el concepto bíblico del trabajo y es le dedicas al trabajo a la mayor cantidad de horas al día, ahí es donde más glorificas a Dios en toda tu vida. Y si el mandamiento principal que tenemos es glorificar a Dios en todo lo que haces, más vale que te asegures de que tienes el trabajo correcto y que estás estudiando lo correcto para el trabajo que vas a desempeñar. Porque hay dos tipos de personas aquí. Los que dicen, yo ya no tengo tiempo para ponerme a pensar que me voy a preparar para trabajar. Yo ya tengo que trabajar, ¿verdad? Y no tengo el día como un joven o una joven que aún no trabajan, que sus papás le proveen de una casa, le proveen de sus alimentos e incluso le pueden proveer para sus estudios. Ellos tienen el tiempo suficiente para pensar en qué van a prepararse para trabajar. Pero hay otros que aunque son jóvenes todavía, no tienen ese beneficio. Y tienes que trabajar porque si no, no comes. Entonces, hay algunos que pueden decir, bueno, yo puedo darme el lujo de ponerme a pensar cómo me voy a preparar para un día trabajar de lo que me gusta. Y ahí la pregunta es, ¿estás estudiando lo correcto? Y los que no tienen ese beneficio, ese privilegio, no se pueden preguntar, ¿cómo me voy a preparar? Porque ya no hay tiempo para eso. ¿Tienes el trabajo correcto? Bueno, eso implica que es muy importante que a diferencia de Adán, porque cuando Adán fue creado, Dios le dijo, este es tu trabajo, ¿verdad? E incluso le dijo, esta es tu esposa. Adán no investigó, no tuvo que agarrar valor para hablarle a Eva, y decir, ¿cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué estudias? Y que Eva le diera el cortón. No, él no pasó por eso. No corrió el riesgo de declararle su amor y sus intenciones y con el riesgo de que te echen a volar. Dios le dijo, este es tu trabajo y esta es tu mujer. Ok, pero nosotros no, ¿verdad? Tenemos que decidir qué vas a estudiar para trabajar o qué es lo que tienes que hacer para trabajar ahora. Y después del matrimonio hablaremos después. Ahorita estamos hablando del trabajo. Entonces, tú tuviste que tomar una decisión si ya estás trabajando. Y si apenas vas a empezar tu vida laboral y estás en preparación, tu decisión está en cómo te vas a preparar, en qué te vas a preparar para que cuando trabajes glorifiques a Dios al máximo. Porque podemos glorificar a Dios de muchas maneras, a veces poquito nada más, dentro de las capacidades que tenemos. Pero debemos de preguntarnos cómo glorificamos al máximo a Dios con lo que tenemos. Por eso hay que entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para Adán, Dios se la reveló. Vas a ser una especie de agricultor o granjero, ¿verdad? Y vas a estar casado. Listo.
Las dos preguntas más importantes en la vida de un ser humano, Dios se las reveló. Nosotros tenemos que hacer algo para saber. Entonces, ¿cómo sabes la voluntad de Dios para tu vida? En el caso de ser joven, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a tus estudios? Tu carrera, tu profesión, tu oficio, ¿qué es lo que Dios quiere que estudies? ¿Qué es para ti de esa parte? Y si ya estás trabajando, ¿es mi trabajo actual la voluntad de Dios para mi vida? ¿Se puede saber? O sea, ¿cuál es tu vocación? Vocación, un llamado que Dios hace para dedicarte a algo específico. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuántos pueden responder con toda certeza? Mi vocación es esta. Dios me preparó y me creó desde antes de la fundación del mundo para que yo haga exactamente esto. ¿Quién puede decirlo? Levante su mano. 4. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y los demás, que estoy seguro que no levantaron la mano y sí están trabajando, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás trabajando de eso? Yo conocí señores en mi carrera profesional que me decían, no, ¿verdad? Qué bueno que tú estás joven todavía, uno comete muchos errores. Uno estaba loco, no le importaba la escuela y no estudié, por eso estoy así, pero tú sí estudia. Y muchas veces los cristianos así piensan todavía, no, pues ya me equivoqué, ¿verdad? Como una vez conocí a un señor que estaba casado, recién se había hecho cristiano y tenía muchos problemas con su esposa. Y me preguntó a mí, ¿a los cuántos años conociste de Dios? Dios me regeneró a los 19 años. Y me dijo, ¡qué bendición! ¿Por qué? Porque todavía no te casabas. Pudiste escoger usando la palabra de Dios, no que a mí. A mí Dios me llamó ya que había escogido, ya no hay marcha atrás. Todos mis errores, Dios no me dio oportunidad de corregir, me habló hasta que me casé y ahora hasta que la muerte me separe de esta vieja. Pero el hecho de que hayas tomado malas decisiones, y no estoy hablando ya del matrimonio, del trabajo, el hecho de que ahorita tengas un trabajo debido a los errores que cometiste, eso no significa que no tienes que cerciorarte que esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me explico? Porque tú tienes que glorificar a Dios ahí en el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es posible? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? ¿Es posible o no es posible conocer la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta es sí y no, dependiendo de lo que quieres saber. Y aquí tenemos que recordar algo que ya vimos hace algunos años atrás en cuanto a la voluntad de Dios, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Si buscas cuáles son las cosas que Dios ya ha revelado, que Él desea que es su voluntad, estás hablando de la voluntad preceptiva, preceptos, lo que Dios ya dijo que es su voluntad. Por ejemplo, no robes, no asesines, no codicies la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la voluntad de Dios revelada, son los preceptos que tenemos en la Biblia. Haz esto, no hagas esto, esa es su voluntad. Y luego tienes la voluntad decretiva, lo que es un decreto, lo que Él dijo que sucederá desde antes de la fundación del mundo. Y la característica de la voluntad decretiva es que es secreta, nadie la sabe hasta que se cumple. ¿Ok? Entonces, si tú te preguntas, ¿qué es lo que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo para mi vida? ¿Podrás saberlo con anticipación? No, a menos que Dios te lo revelara. Imagínate que eres joven, todavía no te casas y le preguntas a Dios, ¿un día me voy a casar? Esa es la voluntad decretiva de Dios, porque no hay ningún mandato que diga, y os casaréis. No hay. De hecho, Pablo dice, no se casen, ¿verdad? Pablo recomienda que no se casen. Jesús dijo, casarse no es para todos. Algunos tienen el don para casarse, otros no tienen el don. Y Pablo mencionaba lo mismo, pero en el sentido contrario. El don de no casarse.
Jesús decía, algunos tienen el don de casarse. Pablo decía, los que tienen el don de no casarse. Es mejor no casarte para que te puedas dedicar a Dios de lleno, de tiempo completo. Porque el casado tiene que hacerse cargo de su esposa, de las cosas de este mundo y aparte servirle a Dios. Pero el soltero solamente se dedica a servir a Dios. Entonces, no hay un mandato para casarse ni un mandato para no casarse. La única manera que tú pudieras saber es que Dios te revelara, ¿verdad? Hernán, te vas a casar un día. Ah, bueno, ya lo sé, pero no hay otra forma de saberlo. Y de hecho, quien tenga ya suficiente tiempo de ser cristiano y de tratar de obtener información de Dios, ya se debió haber dado cuenta que Dios no te revela todo lo que tú quieres saber, ¿verdad? A veces ni siquiera de para mañana, de perdido para mañana, Señor, ¿van a ganar los Tigres o van a ganar los Rayados? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para saber dónde apostar? No te lo voy a revelar. No, es su voluntad decretiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos con respecto al trabajo, ¿podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, la decretiva no, pero la preceptiva sí. Y por medio de lo que Dios ha revelado, podemos concluir, no al 100%, por supuesto, pero podemos concluir en un 90% quizás, qué es lo que Dios ha preparado para ti, tomando en cuenta lo que Él ya mostró, lo que ya fue revelado, y tomando en cuenta que la voluntad decretiva de Dios la conoces cuando se cumple. O sea, que todos aquellos que piensan o no están seguros si su trabajo actual es la voluntad de Dios para su vida, déjenme decirles que con toda seguridad la respuesta es sí, esa fue la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el hecho de que estás ahí implica que eso fue lo que Dios ordenó. Porque la voluntad decretiva nadie la puede desobedecer. No se puede cambiar. Dios no la va a alterar. La voluntad preceptiva, tenemos la capacidad de desobedecerla. Cuando dice no robes, como quiera la gente puede robar. Cuando dice no codicies a la mujer de tu prójimo, la gente lo puede hacer como quiera. La voluntad preceptiva, tienes la capacidad de desobedecerla. Y Dios le decía a los israelitas, obedéceme mejor, ¿verdad? Es mejor que me obedezcas para que te vaya bien. Entonces la voluntad preceptiva podemos negarla, pero la voluntad decretiva es imposible que no se cumpla. Ahora, tú estás trabajando en un lugar que quizás no es muy de tu agrado, ¿verdad? Quizás no te sientes orgulloso de donde estás, pero fue la voluntad de Dios que estuvieras ahí. Así que si yo hago mi pregunta otra vez, ¿cuántos están en el trabajo que Dios ordenó para sus vidas? ¿Cuántos saben que su trabajo es la voluntad de Dios para sus vidas? Tendrías que preguntar, ¿de qué me estás hablando? ¿De la voluntad preceptiva o de la voluntad decretiva? Porque si es la voluntad decretiva, por supuesto que estoy en la voluntad de Dios. Porque aún lo malo, Dios lo permitió desde antes de la fundación del mundo. Así que si alguno dice, oye, yo estoy trabajando y haciendo corrupción, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida? Sí, pero no te confundas. Porque cuando Judas traicionó a Jesús, fue la voluntad decretiva de Dios para Judas. Por eso Jesús dijo, este nació para perderse. Pero al mismo tiempo no lo obligó a traicionar a Jesús. Fue una decisión libre. Pero Dios permitió esa decisión. Así que sí, podemos decir, tu trabajo está en la voluntad decretiva de Dios, pero puede que esté en contra de la voluntad preceptiva. Te dejó hacer lo malo que estás haciendo. No significa que estés haciendo algo bueno. Cuando estaban matando a Jesús, cuando estaban clavándole las manos, clavándole los pies y torturándole, estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios se había permitido que pagara nuestra culpa. Entonces, ¿estaban haciendo algo bueno los que lo mataron? No, ellos estaban actuando de su maldad, pura maldad, porque Jesús era inocente. De la misma manera, el trabajo en el que estás, aunque está en la voluntad de Dios que estés ahí, no necesariamente es lo que deberías estar haciendo. ¿Me explico? Entonces, puedes preguntarle a Dios cuál es la voluntad, su voluntad para el trabajo que tienes. Sí, su voluntad preceptiva.
tienes que asegurarte que lo que estás haciendo para vivir está dentro de su voluntad preceptiva. Si no, estás en rebeldía contra Dios. Porque he escuchado, tristemente, se tuercen estas palabras. Y dicen, yo soy prostituta. Y muchos todavía piensan de prostitución como si fueran en los tiempos de antes, que tienes que ir a un lugar para estar con esa mujer. No, ahorita la prostitución está en línea, ¿verdad? Es el intercambio sexual por dinero, aunque no haya contacto físico. Y esas cuentas donde las mujeres enseñan su cuerpo a cambio de suscripción, a cambio de dinero, es en esencia prostitución. Entonces puede que alguien que me esté escuchando dice, bueno, yo estoy trabajando en el ramo de la prostitución digital. ¿Es la voluntad de Dios para mi vida? Fue voluntad de Dios que terminaras en esa situación debido a tus malas decisiones, a tu propia maldad y a tu propia concupiscencia. Pero la voluntad preceptiva de Dios ordena que dejes eso, que te apartes de ahí. ¿Se entiende? Entonces el trabajo en el que estás ahorita tiene que ver completamente con la voluntad preceptiva de Dios. ¿Estás haciendo lo que Dios ha mandado o estás haciendo algo en contra? Y siendo cristiano no significa que porque Dios permite que estés en el trabajo que estás, significa que estás haciendo algo bueno. Tú tienes que evaluar, ¿estoy en el trabajo que Dios quiere para mí? Considerando la voluntad preceptiva. ¿Este es el lugar donde puedo glorificar a Dios al máximo? Tal vez sí, tal vez no. Por eso tenemos que buscar más a profundidad. Y esto sirve para los que todavía no ejercen o todavía no están en un trabajo o no han terminado su carrera, o los que ya estamos trabajando, sea que tengas una carrera profesional o no. Tenemos que saber si nuestro trabajo es el lugar donde más glorificamos a Dios. Porque si no, y no nos lo cuestionamos, estamos siendo negligentes. Porque podríamos hacer mucho más para la gloria de Dios de lo que estamos haciendo. Entonces, no voy a alcanzar a ver el día de hoy los 4 puntos que quiero tocar, pero vamos a empezar con el primero. Y esto lo tomo de un libro que me gusta mucho de R.C. Sproul que se llama ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Él propone 4 preguntas que los cristianos deben de responder para concluir si estás en el trabajo que más glorifica a Dios o no. Y como comento, sirve para los que todavía están estudiando como para los que ya están trabajando por necesidad. Estas son las 4 preguntas. Hoy alcanzamos a ver nada más la número 1. Pregunta número 1, ¿qué puedo hacer? Pregunta número 2, ¿qué me gusta hacer? Pregunta número 3, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y pregunta número 4, ¿qué debería hacer? Para contestar, para tener respuesta de la número 4, tienes que responder las primeras 3. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer? Y teniendo las respuestas de esas, entonces puedo responder ¿qué debería hacer? Escoger un trabajo tiene que ver con estas 4 preguntas. Empezamos con la primera. Ok. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta consiste en lo que ya tienes, en las capacidades y aptitudes que ya tienes. Pero debes hacerlo de forma honesta, porque todos caemos en esa trampa. Yo he conocido personas que le preguntas, ¿en qué eres bueno? Y te dicen, en esto. Y luego los ves desempeñando eso, en lo que se supone que son buenos, y dices, no, mi amigo, no, mi amiga, estás muy equivocado. Y así le he dicho a mis compañeros del trabajo. Los veo equivocándose y le digo, ¿quién te dijo que tú eras bueno para eso? Y dicen, pues mi mamá. Y ese es un problema muy serio. Y da risa, pero es un problema serio. Por eso es importante la figura paterna bíblica en la casa, porque para las mamás, sus hijos son los mejores, ¿sí o no? El niño está feo con ganas, feo con F mayúscula. Y la mamá dice, mi hijo tan chulo. Y está tan convencida que está bien chulo que lo sube en sus redes sociales. Tan guapo mi hijo. Y tú dices, sí, hay un diablo engañador que ciega a las personas. Hay una venda, dice la carta a los hebreos, que no los deja ver. Y cuando un niño solo escucha la opinión de su madre, crece convencido
que lo que su mamá le dice es verdad. Y en esta sociedad hay una terrible ausencia de padres. Y los hijos crecieron escuchando lo que su mamá les dice y se convencen que así es. Y luego pretenden vivir esa falsa realidad. Y alguien los tiene que despertar. Despierta, abre los ojos, no es así, sobre todo si eres cristiano. No. Tienes que ser evaluado de forma imparcial. ¿Eres bueno o no eres bueno? De hecho, la Biblia sí estipula que deben de ser elegidos tanto diáconos como ancianos. Nos da el patrón a seguir. Para poder ser elegido anciano o diácono tienes que tener dos criterios, la aprobación interna y la aprobación externa. Que tú consideres que tienes lo que se necesita para ser diácono, para ser anciano, no garantiza que lo tengas. Se requiere la aprobación externa de la asamblea que ratifique si tienes o no tienes eso que la Biblia demanda. Y si hay armonía entre la convicción interna, la evidencia interna y la externa, entonces puedes desempeñarte. Es lo mismo, quiero un trabajo. ¿Cómo puedo glorificar a Dios al máximo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Pero real, no lo que tu mamá dice o tu abuelita, no lo que te dicen tus amigos, que muchos amigos te dicen nomás por llevarla bien contigo, ¿verdad? Algunos hasta como de broma, oye, qué bien cantas y canta pésimo, ¿verdad? Pero así somos en México. Tú necesitas a alguien que te diga la verdad, que evalúe realmente si eres bueno en lo que haces, para que tú puedas determinar si es ahí donde puedes glorificar a Dios. Porque si tú piensas que eres bueno en algo y cuando lo haces no hay nadie alrededor que te diga que estás mal, tú no vas a glorificar a Dios, vas a ridiculizar el nombre de Dios cuando hagas tu mugrero pensando que está bien hecho. Y estás ciego ante la realidad de que no es algo bien hecho, pero tú estás autoconvencido que lo haces bien. Y eso es muy peligroso y trae muchos problemas también para las empresas. Es común escuchar a los jóvenes, ¿qué me va a dar la empresa por estar aquí? ¿Qué me ofreces? Digo, discúlpeme muchacho, pero es al revés. No tienes historial, no tienes credenciales, vas empezando, yo no te ofrezco más lo que indica el puesto. ¿Qué me das tú a mí para contratarte? ¿Se entiende? Porque algunos dicen, no, ¿qué pasó? La empresa me necesita, claro, y tú necesitas a la empresa. Y hay muchos como tú. ¿Por qué tú? ¿Por qué a ti? Si yo le voy a pagar la misma cantidad, lo que el puesto dice, y tengo un grupo de 5 personas que deciden el mismo puesto, ¿qué le conviene más a la empresa? ¿Dárselo al que sabe más y tiene más experiencia o al que va empezando? Pues al que sabe más y tiene más experiencia. Pero los que van empezando están ciegos a esa realidad. Y dicen, a mí, pues porque yo soy muy bueno, tengo muchas buenas ideas. Sí, hay muchas buenas ideas, pero muéstrame la evidencia de que tus ideas funcionan, de que tus ideas generan dinero. No, pues es que nunca las he hecho, entonces no puedo saber si lo que me dices es verdad. Pero a veces los cristianos aquí tenemos un serio problema, donde no entendemos de qué se trata ir a trabajar. Sí, glorificamos a Dios. ¿En qué forma? En que le das ganancias a la empresa que te contrata. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, de la milla extra, que Jesús ordena que demos siempre. Entonces tienes que evaluar con toda franqueza y realidad si tienes habilidades reales o imaginarias. Una cosa es que tengas potencial, otra cosa es que ahorita seas bueno en lo que crees que eres bueno. Por eso necesitas una aprobación externa. Por ejemplo, algunos quieren ser futbolistas profesionales. Sin embargo, sería mucho mejor para ellos que estudien una ingeniería, ¿verdad? Algunos quieren ser influencers. Ya me topé varios así. ¿Y vas a hacer qué? Influencer. ¿Y cómo vas a influenciar a los demás? No, pues voy a estar jugando videojuegos. Ok. ¿Qué se necesita para poder ganar dinero mientras la gente te ve jugando videojuegos? Tuve chance de acercarme con unos jóvenes y preguntarles,
¿Cómo es que te haces rico así? Ah, bueno, pues mira, yo llego a mi casa, tienes que comprarte una computadora buena, una buena conexión a internet para que puedas poner ahí juegos, te conectas a cierta plataforma y empiezas a transmitir mientras tú estás jugando. Y dije, ah, ok. ¿Y cómo sabe la gente que estás jugando? No, pues no saben. A ver, tú te pones a jugar, pero a nadie le dices que estás jugando. Dice, no, no le puedes decir a nadie. Entonces, ¿cómo se da cuenta la gente que tú estás jugando y que te pueden ver? Ah, pues es que tú empiezas a buscar entre los miles y miles de personas que están jugando en línea y escoges uno a ver qué tal juega. Y si te gusta, tú le avisas, oye, vi un chavo que juega muy bien o es muy gracioso y dice cosas muy graciosas mientras está jugando o hace cosas muy difíciles que nadie hace y se tiene que empezar a correr la voz. Ah, ok. ¿Y cuándo ganas dinero? ¿No? Cuando tengas como 10,000 personas que te ven, me decía. Okay, ¿y en cuánto tiempo se puede lograr eso? Quizás nunca lo logre. Digo, ¿y te quieres dedicar a eso? Sí, bueno, lo intentó. De hecho, Dios me concedió ver ese experimento. Compró su equipo, se puso a jugar, salía del trabajo y todos los días se ponía a jugar y yo monitoreaba cuántos viewers, cuántas personas te están viendo. Y se agachaba. Uno. Bueno, vamos empezando, ¿verdad? Échale ganas. Si eso está seguro, hacía, pasaba el tiempo. ¿Cuántos te veo? Hombre, llegué a 3. Ok, y le siguió meses, y luego le pregunté, ¿cómo te va? Dijo, ya lo abandoné. ¿Por qué? Pues es que nadie me ve. ¿Cuántas personas ven que un influencer de repente empieza a ganar mucho dinero y sube los carros que se compran, las casas que se compran y dicen, eso es lo que yo voy a estudiar porque allí hay mucho dinero, pero no se pueden ver todos los miles y miles de personas que no logran eso? Y algunos dejan sus estudios, dejan su preparación porque están seguros que eso es lo que los va a sacar de la pobreza. Y es donde tenemos que evaluar, ok, ¿es un medio válido? ¿Es legal? Sí. ¿Dios podría hacerlo? Claro que sí. Pero ¿cuáles son tus habilidades ahorita? ¿Eres bueno para eso? ¿Puedes entretener a la gente? ¿Tienes esa capacidad? ¿O nomás porque ves que ganan dinero ya? Porque lo mismo pasa después con los señores ya viejones también, ¿verdad? No se van a poner a jugar videojuegos, pero tienen cada idea en su cabeza de negocio. Ya sé qué voy a hacer, voy a vender piñatas. ¿Piñatas? Sí, mira, el cálculo lo dice con claridad. Solo tengo que vender 10 piñatas por día. Y vendiendo 10 piñatas por día, voy a vender tantas a la semana, tantas al mes, en un año. Podría ganar quién sabe cuántos miles y miles de pesos. Ok, bueno, las cuentas y las matemáticas dicen que sí te podrías hacer de buen dinero vendiendo piñatas. Solo tienes que vender 10 piñatas al día. Ok, se oye fácil, ¿no? ¿Cuántas personas en la ciudad cumplen años en un solo día? Ah, pues miles. De esas miles, solo 10 tienen que comprarte una piñata a ti. ¿Se oye alcanzable? Sí. Bueno, y también he visto esos negocios. Y una vez hasta me metieron a uno, estoy embarrando. ¿Cómo se llama el engrudo? Con periódico y forrando las piñatas. No se vendió ni una piñata. De repente se vendía una piñata. ¿Y ya? ¿Cuántos piñateros hay en la ciudad? Bastantes. Bueno, ¿qué te hace pensar que lo tuyo es vender piñatas? Pues sé hacer piñatas. Allí hay un video en YouTube muy bueno que dice cómo hacer piñatas. Pero eso no significa que tengas las capacidades y las habilidades para dedicarte a eso. ¿Me explico? Es muy fácil echar a volar la imaginación y las matemáticas siempre te ponen que puedes ganar mucho dinero. Pero la realidad, ¿qué puedo hacer? Las preguntas que me gustaría, eso son más adelante ahorita. ¿Qué puedes hacer? Dice Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto el que debe tener,
sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de lo que Dios le haya dado. Eso es muy importante para ubicarnos. Por eso hay que preguntarle a otros. ¿Quieres vender piñatas? Muy bien. Haz una piñata y ve y enséñasela a la gente. Y dile, ¿me comprarías esta piñata por tal precio? ¿Qué opinas de esta piñata? Y saca información. ¿Es una piñata como cuál? ¿La típica así de picos? Bueno, pues está bonita, pero hay muchas de esas, ¿verdad? ¿Por qué habría de comprártela a ti? No, pues porque soy tu amigo. No, pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que tú generas un valor, ¿verdad? Y si hiciste una piñata muy apenas y queda toda fea y le preguntas a tu amigo, si en realidad es tu amigo, ¿qué te va a decir? Está muy fea tu piñata, ¿verdad? Aunque algunos piensan que quien te dice eso no es tu amigo. Bueno, eso es un grave error. El amor no se deleita en la mentira. El amor no se deleita en la maldad. Si alguien dice, quiero dedicarme a hacer piñatas y aquí está mi piñata y está la piñata mal, sabes que esa piñata no te la compraba. Está mal hecha. Corrige eso y aquí vamos a poner la prueba, vamos a jalar el mecate a ver si aguanta la piñata, porque cuántas piñatas son bien bonitas, la cuelgas y no dura nada. ¿Realmente tienes la capacidad para hacerlo? Necesitas personas honestas que te digan, sí, está bien o no, te falta o no, no sirves para esto. ¿Y sabes dónde debes encontrar ese tipo de personas? En la iglesia. Aquí. Ya he conocido algunos, no voy a decir nombres, que traen aquí sus productos a que le den su genuina opinión. Y sí, reciben opiniones y avanzan y han podido avanzar con sus negocios, porque aquí se debe de esperar una respuesta honesta. Estoy tratando de identificar qué es lo que puedo hacer. Moisés, ¿cómo reaccionó Moisés cuando Dios le dice, tú vas a liberar a mi pueblo? ¿Qué dijo Moisés? Yo no tengo lo que se necesita, ¿verdad? No puedo hablar. En la palabra hebrea se puede traducir como que no tiene la habilidad para hablar o es tartamudo. Algunos siempre toman la posible traducción de que Moisés era tartamudo. No se me da hablar con la gente. ¿Qué le dijo Dios? Ahí está Aarón. Eso ya está arreglado. Tú ve y hazle. Oh, Señor, pero es que no puedo, es que me falta. Yo te voy a dar lo que necesitas. Otros profetas, que eres Jeremías, que le dijo, pero yo todavía soy muy joven para ir. Dios lo manda, yo voy contigo. Esa es la evidencia que necesitas. Que Dios está contigo en eso. Que tienes la capacidad para hacerlo. Y entonces respondes la pregunta, esto es lo que puedo hacer. Una vez que sabes lo que puedes hacer, puedes empezar a avanzar. ¿Estoy trabajando en eso? ¿Estoy estudiando algo que tiene que ver con esto? Porque todavía nos faltan otras 3 preguntas, ¿verdad? Pero la primera es acabar con esos sueños de fantasía que nos hacemos en la cabeza, que no están aterrizados con la realidad. Ser un soñador genera muchos problemas, más si tienes gente que depende de ti. He visto casos muy tristes de soñadores que nunca entendieron que deben aterrizar sus sueños y siempre los tienen en el aire. Ahí está el sueño y para ellos se visualizan lográndolo, pero nadie los acompaña porque están cansados de fracasar y fracasar y fracasar. Es muy difícil vivir con un soñador. Corrompe nuestro entendimiento de quién es Dios. Por eso hay un proverbio que dice, no empieces a construir una torre a menos que te asegures que tienes todo lo que se necesita para terminarla. Porque voy a hacer esta torre y aquí tengo unos pocos ladrillos, yo voy a empezar en fe. Ahora le empiezo a acomodar. No, la Biblia dice, asegúrate que lo vas a terminar. Y quizás puedas pensar, oye, pero
Moisés no sabía si iba a poder liberar a los israelitas. No sabía, pero ¿qué le dijo Dios? Yo voy contigo, ¿verdad? Todos los hombres a los que Dios ha encomendado, ellos no estaban seguros que eso iba a pasar, pero Dios les dijo, yo estoy contigo. Así que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero ahorita tenemos que asegurarnos que Dios está con nosotros. Y nos aseguramos evaluando lo que realmente tenemos. Lo que realmente tenemos. ¿Tienes la habilidad o no la tienes? Y necesitas estar dispuesto a oír la verdad. Si tú le das opinión a alguien, una opinión equivocada, no te das cuenta del daño que haces. Cuando tú le dices a alguien bien hecho y no está bien hecho, esa persona se va engañada. Y en lugar de glorificar a Dios, puede mancillar el nombre de Dios. Porque lo que él piensa que es excelencia, en realidad es mediocridad. Y eso es lo peor. Estar ciego a lo que en realidad está pasando. Entonces, dice R.C. Sproul en su libro, Dios es el gerente perfecto. Él llama a las personas según los talentos que les ha dado, sin error. ¿Me explico? Cuando Dios te ha llamado a algo, Él no se equivoca. Por eso lo que tienes que encontrar es eso que Él te ha dado. No lo que tú crees, no lo que las matemáticas dicen, sino lo que Dios te dio. Encuéntralo. Y ahí es el punto de partida para lo que vas a hacer. Ya sea que vas a estudiar o que tienes que trabajar. Pero si hablamos de glorificar a Dios, tiene que ver con la verdad, con la realidad. Y reconocer que cuando haces algo bien hecho, la gente se da cuenta, ¿verdad? Y cuando haces algo mal hecho, más se dan cuenta. Si queremos glorificar a Dios, lo que hagamos tiene que estar bien hecho. Y esa es la parte difícil. Hacer las cosas bien requiere mucho esfuerzo. Hacer las cosas mal es muy fácil. Hacer las cosas mediocre, sencillo. Hacer las cosas bien, con excelencia, muy difícil. Es ahí donde se glorifica a Dios. ¿Se entiende? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa, el trabajo en el que estás, ¿ahí estás usando lo que Dios te dio? En tu trabajo actual, ¿estás usando lo que Dios te dio? Si la respuesta es sí, qué bueno. Felicidades. Pocos tienen eso. No porque haya sido difícil tenerlo, sino porque no toman el tiempo para ponerse a pensar en qué es lo que deberían estar haciendo. Ahora, si en tu trabajo no estás haciendo eso en lo que eres bueno, pregúntate por qué estás ahí. Hay respuestas válidas que vamos a empezar a ver las próximas semanas, ¿verdad? No todo en la Biblia es hacer lo que nos gusta. No todo en la Biblia es hacer aquello en lo que somos buenos. Hay circunstancias en las que hacemos lo que se puede. Hacemos lo que está al alcance, aunque no sea muy bueno para eso, pero eso es lo que me toca hacer. Pero en el ideal, todos debemos esforzarnos por entender qué es lo que Dios te dio, en qué eres bueno, y estar estudiando para trabajar en esa área o estar trabajando en esa área. Si no tienes eso, aunque hay respuestas válidas, cuando ha sido negligencia nuestra, no estás glorificando a Dios como debieras. Tu familia no está captando realmente cómo es Dios como debiera. No sabes el impacto que hay en nuestros hijos con lo que tú haces para vivir. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando del ejemplo. Así que hay mucho que poner en orden, hay mucho que pensar para asegurarnos que lo que Dios nos dio lo estamos usando. Esa es la base de la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Verdad? Ser llamado a cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di?
Lo escondiste, siervo malo. Échenlo a lloro y crujir de dientes. Tienes que estar usándolo. Tienes que estar usándolo. Para usarlo tienes que identificarlo. No sabes en qué eres bueno, vamos mal, vamos muy mal. Estás desperdiciando el tiempo. ¿En qué eres bueno? Hay gente que dice, no soy bueno para nada. Eso es falso. Totalmente falso. Dios no te mandó al mundo para ser bueno para nada. Hay un propósito. Lo tienes que encontrar. El problema es que en eso que tú eres bueno, piensas que todos son buenos. Y de eso vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. Cuando tú eres bueno en algo, te resulta muy simple hacerlo. Y eso te hace pensar que como para ti es fácil hacerlo, todos los demás también. Y no es así. Y hay una parte importante que tienes que entender. Pero, jóvenes, por favor, no tomen a la ligera sus estudios. No decidan a la ligera que van a estudiar. Esta etapa de tu vida jamás va a regresar. Jamás vas a poder decir, mi responsabilidad es estudiar. No, creces y tu responsabilidad es trabajar para vivir. Y más vale que hayas elegido bien tu trabajo. Más vale que te hayas preparado bien. Porque hay muchos beneficios en estar haciendo y usando lo que Dios te dio para usar. Y es muy difícil vivir haciendo algo que no quieres hacer. Por eso, jóvenes, no desperdicien su tiempo. Nosotros, los más viejos, Moisés fue llamado a los ¿cuántos años? A los 80. Todavía estamos jóvenes comparados con Moisés. Todavía se pueden hacer cambios. Todavía se pueden hacer ajustes. ¿Verdad? Lo importante es encontrar eso en lo que vamos a glorificar a Dios al máximo, según las capacidades que tenemos. Así que hay tiempo para hacer correcciones. Vamos a orar, Señor, gracias, porque tú nos diste distintas habilidades y capacidades y aunque nosotros no seamos capaces de reconocerlas, eso no implica que no seamos buenos para nada. Tú nos has dado capacidades únicas, habilidades únicas, combinación de esas dos cosas que es única en toda la creación. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a encontrarla y trabajar en eso. Ayúdanos, Señor, a encontrar aquello que has puesto en nuestras manos para trabajar en ello y multiplicarlo. Ayúdanos, Señor, a no vivir en ignorancia con respecto a las habilidades que nos diste. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos como ordena el apóstol Pablo, como debe ser, que no tengamos un concepto más elevado que el que debemos de tener. Concédenos rodearnos de amigos y hermanos en Cristo, que me digan la verdad, aunque no me guste, que me digan la verdad, aunque duela. Ayúdame, Señor, a ver qué es lo que realmente puedo hacer. Ayúdame a identificar lo que me has dado para no ser negligente en la administración de eso. No queremos ser como el siervo malo que por temor enterró y decidió no usar lo que le habías dado. Al contrario, Señor, ayúdanos a confiar que en lo que tú nos has dado, Señor, estás con nosotros. Y cada vez que lo usamos, Señor, puesto que tú nos lo diste, estamos glorificándote. Ayúdanos, Padre, a mostrar que el trabajo, aunque afectado por la maldición, es parte del diseño original y que podemos entender el trabajo como un medio para glorificarte. Derriba de nosotros la idolatría, Señor, en todos aquellos que en algún momento hemos puesto el trabajo como nuestra provisión. Ayúdanos a entender que nuestra provisión eres tú, por medio del trabajo. Trabajamos para encontrar la provisión que nos has dado, Señor. Ayúdanos a no confiar en el trabajo, sino confiar en ti. Ayúdanos a usar el trabajo para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas.
Dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si una pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. El tiempo empieza a correr desde la primera pregunta y voy a empezar a leer. Dice Keren, ahorita mencionaste un ejemplo de si una prostituta está haciendo la voluntad de Dios y la respuesta fue que la voluntad decretiva sí, pero la preceptiva no. ¿Se podría entender que la voluntad decretiva y la preceptiva se contraponen? ¿Cómo aclarar esta confusión? No. O sea, no puede haber contraposición, porque la voluntad decretiva Bueno, demos un paso atrás. Cuando la Biblia afirma que Dios tiene control de todas las cosas, la Biblia afirma que tiene control sobre las cosas buenas y sobre las cosas malas, ¿verdad? Ahora, por definición, Dios, la naturaleza divina es el bien. Es nuestro estándar objetivo de lo que es el bien. Y el mal es todo aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios. Por consecuencia, Dios no puede hacer el mal. Porque si Dios es el bien, para hacer el mal, Dios tendría que dejar de ser Dios. Y eso es imposible. De manera que Dios nunca hace lo malo porque Dios no deja de ser Dios. Ahora, cuando suceden cosas malas y decimos que están de acuerdo a la voluntad de Dios, decimos que Dios opera activamente en la vida de aquellos que hacen el bien y pasivamente en la vida de los que hacen el mal. Es decir, para que hagas algo bueno, Dios interviene y te lleva a hacer algo bueno. Para hacer algo malo, Dios te deja hacer lo que tú quieres. ¿Me explico? Dios no lleva a nadie a hacer el mal. Dios permite que por su propia decisión hagan el mal que desean hacer. Así que cuando hablamos de la voluntad decretiva, es decir, a Jesús lo trataron muy mal y le hicieron mucho mal. Y era totalmente injusto porque Jesús era perfecto, Jesús era inocente y no se merecía nada de lo que le hicieron. Pero Dios había ordenado desde antes de la fundación del mundo que Jesús pagara por nuestro pecado, que sufriera en su propio cuerpo la condena que correspondía a nosotros. De manera que en la voluntad decretiva de Dios es que Jesús fuese maltratado injustamente. Pero Dios no hizo que alguien lo maltratara, sino que permitió que le hicieran maldad. Entonces, cuando vemos el ejemplo de la prostituta, ¿es voluntad decretiva de Dios que la prostituta llegara a ser prostituta? Sí, pero Dios no hizo que esa mujer fuera prostituta, sino que permitió que con sus propias decisiones y su propio criterio, como dice Romanos capítulo 1, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entrega a una mente depravada para que hagan lo que no conviene. Entonces, el hecho de que Dios en su voluntad decretiva ordenara que ella fuese prostituta implica que Dios dejaría que usando sus malas decisiones y siguiendo su propia concupiscencia llegara a ese estado. ¿Me explico? Pero en ninguna manera Dios ha hecho algo contrario a su naturaleza divina, porque Dios pone claramente en los mandamientos y en la palabra que la inmoralidad no es permitida, que el acto sexual solo es válido en el matrimonio y es donde la prostituta fracasa. En lugar de mantenerlo en privado, en el círculo y en el pacto matrimonial, lo extiende a todos los hombres por un precio. Sí está en la voluntad preceptiva claramente especificado que la prostitución está prohibida, pero esa mujer, de sus propios deseos, decide llevarlo a cabo. Entonces, la voluntad preceptiva y la decretiva en ninguna manera se contraponen, porque Dios no hace lo malo en ningún momento. Espero que se ayude a aclarar la duda. Siguiente. En el tema de servir dentro de la iglesia, ¿aplica lo mismo? ¿Hay que servir en la iglesia, por ejemplo, alabanzas, eventos audiovisuales, maestros, etcétera? Antes de ponernos a servir, ¿se hace una prueba? ¿Y cómo manejan el tema de poner a servir a un miembro que tal vez no tenga capacidad de hacer alguna actividad en específico? Bueno, sí, o sea, mencioné el caso de la elección de diáconos y la elección de ancianos, que la Biblia demanda que haya una evidencia interna y una evidencia externa. No hemos tocado este punto todavía, aunque vamos a llegar ahí, porque estamos hablando del trabajo para obtener medios para vivir. Y aquí en Árbol Plantado nadie recibe un sueldo. O sea, no hay nadie en Árbol Plantado que el servicio que preste aquí sea el medio por el cual vive. No aplica ni para mí siendo anciano ni para nadie. Por eso no califica en el mismo sentido. Pero en cuanto a las pruebas, sí. En Árbol Plantado
Si alguien dice, yo quiero estar en tal grupo y servir en esa área, ok, ve. Y el encargado de esa área, que es un diácono, va a evaluar si esa persona realmente tiene lo que se requiere para estar en esa área. Y si esa persona no tiene lo que se requiere, pasan una de dos cosas. O la persona se da cuenta y dice, no, esta no es mi área, voy a probar otra. O se le tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no es lo tuyo. Busca otra área, porque en esta parte no estás cumpliendo con lo que se requiere. ¿Me explico? Entonces, sí ha habido personas aquí en la iglesia que tienen talentos excepcionales para estar en algún ministerio, pero por ejemplo no tienen el tiempo para hacerlo o no tienen la disposición para hacerlo. Entonces, aunque tengas el talento, pero cada área tiene sus reglas, ¿verdad? No cumples con la asistencia o no cumples con tal regla, bueno, entonces, aunque tú tengas esa habilidad, no eres apto para servir en esta área. Y de esa manera cuidamos que no haya nadie entre nosotros haciendo algo para lo que no fue llamado. Claro que hay muy buenos actores siempre, ¿verdad? Que nos pueden engañar. Nosotros somos falibles, vemos con los ojos nada más. Y hemos tenido que excomunicar a personas que jurábamos que eran cristianos entre nosotros, ¿verdad? Pero eso la Biblia también lo advierte claramente. Solamente Dios ve el corazón. Entonces, cuando nosotros, humanamente hablando, hacemos lo posible por cerciorarnos de que alguien está usando el don que Dios le dio, se tienen que entender que somos falibles. Podemos equivocarnos, las personas pueden engañarnos, pero hacemos hasta donde humanamente podemos. Dios es el que tiene control de esas cosas y Dios es quien saca a la luz la evidencia para poder descartar a alguien que está sirviendo. Pero a menos que Dios lo haga, nosotros solo vemos con los ojos. Lamentablemente no nos daremos cuenta en distintas ocasiones. Pero si estamos trabajando todos con honestidad, tanto el que sirve como el que está a cargo, la retroalimentación se va a dar, ¿verdad? Vamos a poder saber si tiene o no tiene las habilidades para estar en esa área. Siguiente, dice, en relación con la voluntad de Dios, en otras ocasiones he escuchado acerca de la voluntad permisiva de Dios. ¿En cuál de estos dos rubros de voluntades, preceptiva o decretiva, encuadraría la voluntad permisiva? ¿O bien es incorrecto llamarle así? Bueno, tendríamos que partir de la definición que le des a la voluntad permisiva. Porque si tú te refieres voluntad permisiva con el hecho de que Dios permite el mal porque así Él ha decidido hacerlo, entonces tiene sentido bíblico y es correcto. El ejemplo de que Jesús fuese maltratado es algo que Dios permitió y era su voluntad. Caería en la categoría de voluntad permisiva. Pero también la voluntad preceptiva es permisiva, porque aunque ordena que no robes, no impide que robes. ¿Se entiende? Entonces habría que partir de la definición que le des para ver cómo la aplicamos o la embonamos con las demás. El punto es que todos los cristianos tenemos la información que necesitamos para tomar decisiones. No hay que espiritualizarlo, o sea, no hay que, déjeme pongo a orar para ver cuál es la voluntad de Dios. Sí, hay situaciones particulares donde la voluntad preceptiva no nos es útil, ¿verdad? Por ejemplo, ¿debería casarme? Bueno, si hay reglas, mientras sea con alguien en Cristo, ¿verdad? No te unas en yugo desigual. Pero no hay nada, no hay ningún versículo que diga si te debes casar con fulanita o con menganita, si las dos cumplen con los requisitos de que son cristianas, ¿verdad? Ahí, por supuesto que necesitas ir más allá, buscar que Dios muestre su voluntad de alguna otra forma. Pero en lo demás, en nuestras decisiones del día a día, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, de nuestra relación con otros, la Biblia tiene muchísima información sobre lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer, de manera que ninguno de nosotros tiene excusa, ¿verdad? Y se acabaron las preguntas, ¿correcto? Muy bien. Ok, entonces despedimos la transmisión, recordándoles en línea antes de terminar la transmisión que este próximo domingo 14 es la última fecha, el último día para pagar la parte del campamento. Si alguien tenía duda de si vamos o no vamos, sí vamos, ¿cómo que no? Sí vamos. A menos que nuestro gobernador dijera, se suspende todo por huracán, pues ya ni modo, ¿verdad? Romanos 13 dice que nos sometamos a las autoridades. Siempre y cuando no sea en contra de Dios, ¿verdad? Porque dice que obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pero si hubiese algo así, pues nos veríamos obligados entonces a suspenderlo. Pero gracias a Dios, el huracán Beryl pues ya se desvió, ¿verdad? Y aunque nos hubiera llegado, todavía estábamos a tiempo.
Todo parece indicar que no va a haber problemas meteorológicos. Vamos a estar allá, todos disfrutando en las albercas, dormir con climita, las actividades. Por favor, ya liquida eso para nosotros ir con la frente en alto y sin agachar la mirada a decir a la empresa, aquí está lo que nos comprometimos, ¿verdad? Porque somos cristianos y glorificamos a Dios en lo que hacemos. De eso se trata ahorita. Vamos a ir, prepárense, vayan haciéndose de sus cositas, la hielerita, los termos, la cachucha, el bloqueador solar, ve haciéndolo para que no andes a la mera hora ahí buscando las cosas, ¿no? Anticípate y nos vamos juntos a disfrutar. Y es todo, ¿verdad? Con respecto a los servicios en línea. Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.